puede ser mayor. Ahora bien, y termino enseguida, ¿cuál es el problema de la estructura del poder en los últimos años? Está experimentando una transformación muy grande y que tiene que ver también con la ejemplaridad. Porque mientras el mundo ha sido un mundo muy jerárquico y muy autoritario, en donde la sociedad estaba constituida piramidalmente y en el vértice superior había una minoría llamada minoría selecta que establecía lo que era bueno, lo que era verdadero, lo que era honesto, lo que era religioso, y el resto de la sociedad no tenía más imperativo que la docilidad. Y además esa minoría, además de la autoridad que ya tenía por la posición que ocupaba, normalmente tenía el poder político, el poder jurídico, el poder económico, pues en esa sociedad la obediencia se convertía en una obediencia autoritaria, normalmente respaldada por el uso coercitivo de las normas. Pero claro, esto está experimentando una transformación radical como consecuencia de la realización histórica del principio de igualdad. El principio de igualdad está desmantelando el tinglado aristocrático que también, desde que el hombre es hombre y un hombre se encontró con otro en lo más profundo de la selva, lo primero que ocurrió es que uno empezó a mandar y otro a obedecer. Y el que mandaba justificaba su mando, justificaba la obediencia en principios generales, políticos, religiosos, sociales, genéticos, de cuna, de educación, lo que uno quería. La cultura respaldaba y consolidaba esa relación de servidumbre. Y el principio igualitario, que se ha ido gestando poco a poco, pero que en el siglo XX ha empezado a andar de una manera imparable, está transformando todas las estructuras sociales. Y también la relación con el poder o las personas que por algún motivo, antes lo decía, tienen una especial responsabilidad como consecuencia de estar en una posición de especial influencia. Y lo que está ocurriendo con esa transformación, me gusta ilustrarlo con el ejemplo de la paternidad, porque los que tenemos ya una cierta edad, o hemos escuchado, o bien en cabeza propia o en cabeza ajena, aquello que te decía el padre de esto lo haces porque lo digo yo. Esto lo haces porque soy tu padre. Y detrás de esa frase, lo que subyace a esa frase es, hay una estructura jerárquica, dentro de esa estructura jerárquica la relación paterno-filial es fundamental, y un hijo obedece autoritariamente o a su padre, que ejerce el poder autoritariamente. Tan es así que desobedecer al padre no es solo a veces un problema jurídico, un problema práctico, un problema económico, sino que puede ser un problema hasta contigo mismo, con tu propia conciencia, porque hay un mandamiento que dice obedecerás a tu padre y a tu madre. Con lo cual, todo conspira para que el niño obedezca. Y os pregunto, ¿vosotros ahora practicáis mucho aquello a vuestros hijos? ¿Esto lo haces porque soy tu padre o esto lo haces porque lo digo yo? Y si lo hacéis, ¿con qué éxito? Porque si hay algo que se ha producido donde se ha evidenciado la transformación de la sociedad, es que la paternidad ya no es un hecho biológico al que se lleva aparejado poder político, económico, jurídico o religioso, sino que la paternidad se ha empezado a convertir sobre todo en un hecho moral, que tiene que ver ya no con la legitimidad de origen, que te da el hecho de ser padre biológico, sino con la legitimidad de ejercicio. ¿Qué tipo de padre eres tú? ¿Estás siendo tú? Y si legitimas esa paternidad de origen con una paternidad de ejercicio, tu legitimidad respecto a tu hijo se multiplica infinitamente más que si simplemente invocas esa legitimidad de origen, yo soy tu padre, y por tanto tienes que obedecer. Pues lo que está ocurriendo, creo que es obvio para todos, en el ámbito familiar, en el ámbito de la paternidad o de la maternidad, está ocurriendo también en el poder político de los políticos, de los empresarios, de las personas que ostentan algún tipo de poder social, en el que ya las personas que están debajo, las personas que dependen de ellos, no puede uno invocar simplemente su título de su legitimidad de origen, sino que tiene que invocar una legitimidad mayor que tiene que ver con el ejercicio y cuya palabra creo yo que más apropiada es justamente la de la ejemplaridad. Es importante que haya una legitimidad adicional que genere confianza. Y claro, ¿qué inspira confianza? La palabra confianza me gusta particularmente porque sugiere todavía algo como si fuera una especie de residuo mágico de una época que es anterior a la nuestra, que es hipercompleja,
técnica, industrial, como si cualquier cosa fuera susceptible de control y dominación. La palabra inspirar confianza es uno de estos aciertos de nuestra lengua que sugieren que todavía la confianza tiene que ver con algo inasible, no controlable, no se puede convertir en mercancía, no puede uno generar o producir confianza como quien genera o produce zapatos. En realidad, la confianza tiene que ver con la respuesta a la pregunta ¿qué tipo de persona en general eres tú? ¿Tú qué tipo de persona eres? Si tuviera que resumirlo, ¿qué imagen general inspiran? ¿Cuál es la imagen de tu vida? No en esto o en lo otro. Yo de ti, ¿me fío o no me fío? ¿Eres o no una persona digna de crédito? Y esto se ve además en el ámbito político, en una época como la nuestra, en que el 95%, diría yo, por decir una cifra, pero un altísimo porcentaje de los presupuestos generales del Estado están comprometidos, gobierne la derecha o gobierne la izquierda, otra cosa son los partidos antisistema, pero que mientras estén dentro de la rotación habitual y las alternancias habituales de la política, pues no se van a cerrar los ministerios, no se van a cerrar los hospitales, no se van a cerrar los colegios, sino que el 90 y tantos % de los presupuestos están ya comprometidos. ¿Qué es lo que nos lleva a elegir a un político o a otro? Pues en parte, en una época que podríamos decir postideológica, es justamente el ejemplo que inspira confianza. Y por eso, y una cosa que también he notado en alguna ocasión, los políticos cada vez más se despreocupan del programa y cada vez más se dedican a hacer autobiografías. No sé si lo habéis visto. Casi todos los políticos tienen unas biografías o autobiografías. ¿Qué es una autobiografía? Le pasó a Obama. Obama, antes de ser presidente de los Estados Unidos, una persona extremadamente ilustre y refinada, no escribió un libro sobre el Senado, sobre relaciones internacionales, sobre los derechos humanos, sobre el estado de los refugiados. Escribió no una, sino 2 autobiografías, porque la autobiografía del político es la conversión de tu ejemplo personal en una ejemplaridad digna de confianza. Y yo termino haciendo una rápida alusión al empresario, más particularmente. Qué importante es los conceptos que he mencionado justamente en instituciones que dependen del crédito, dependen de la confianza. Si tuviera que decir rápidamente una palabra de estos principios que simplemente me ha dado tiempo a esbozar o anunciar de una manera apresurada al ámbito de los empresarios, empezaría con una alusión al empresario hacia adentro, hacia su propia persona. Mirad, precisamente en los pocos lugares en los que se ha desarrollado algo parecido a una teoría elemental de la ejemplaridad ha sido en las escuelas de negocios, que muchos de vosotros lo conoceréis. Ahí se habla con mucha frecuencia de la idea de liderazgo. Me pidieron que diera una vez una conferencia y justamente hablé yo creo que el fundamento filosófico de la idea de liderazgo es justamente la ejemplaridad. El liderazgo ha sido definido en alguna ocasión como la capacidad que tiene a veces un individuo de que el grupo que lidera acepte consecuencias que son dolorosas para el grupo y lo acepte de manera voluntaria, no mediante las amenazas o la coerción. ¿Y qué hace que un individuo vaya más allá de lo que tiene derechos definidos en los estatutos o en el contrato y vaya más allá a favor de la empresa o del empresario? Justamente la confianza o el sentimiento de pertenencia que produce hacia adentro una persona o un empresario digno de crédito. Y hacia afuera, pues, ¿qué puedo decir de unas empresas cuyo éxito en el mercado tiene que ver con cuántas veces se ha repetido durante la crisis? El mercado tiene que ver con la confianza. El mercado tiene que ver también con las instituciones de crédito. ¿Y quién es digno de crédito? Aquel que por su vida lo merece. Alguien que dices, bueno, uno va a contratar a una persona, tiene unos hijos pequeños, se tiene que ir al trabajo y tiene que contratar a una persona que se cuide de dos hijos pequeños. Y entonces uno dice, bueno, este tiene un currículum, esta mujer o este hombre tiene un currículum extraordinario, pero al final es el currículum, no es algo en la entrevista que te dice yo, esta persona me fío o no me fío, le pongo o no le pongo en sus manos el cuidado de mis hijos, que es algo, un halo indefinible, un halo incontrolable. Pues ese mismo halo tiene que ver con la marca o con presencia social o la reputación de una empresa hacia afuera. Por supuesto que los equipos de mercadotecnia de cada una de las empresas pueden fabricar decencia, honestidad o ejemplaridad
en el empresario delante de la sociedad. Pero, y con esto termino, la manera más eficaz de parecer ejemplar ante una sociedad es serlo. Muchas gracias.